Del latín educere, guiar, conducir, es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, también mediante acciones, sentimientos y actitudes. La educación es un tema histórico, ya que la enseñanza es un arte que va de siglos atrás hasta la actualidad, solo que se va transformando de acuerdo a las necesidades, como lo afirma Jean Piaget, quien dice que la educación va construyendo el conocimiento conforme a la interacción diaria con el medio en que vivimos. De acuerdo a esta definición, la educación a lo largo de la vida reposa sobre 4 pilares. Para llegar a esto, la UNESCO, al solicitar a un grupo de pensadores seleccionados por diversos gobiernos nacionales para reflexionar sobre el futuro de la educación y sobre la educación del futuro, encargó la coordinación del trabajo a un exministro francés de Economía y Finanzas, Jacques Delors, presidente de la Comisión de la Comunidad Europea de 1985, los cuales llegaron a los pilares de la educación. Según la comisión presidida por Delors, 4 son los pilares de la educación. Aprender a conocer, en la adquisición de una amplia cultura. Aprender a ser, en acciones y competencias para poder enfrentar diversas situaciones. Aprender a convivir, comprensión entre los seres humanos, tolerancia y respeto de los valores. Aprender a ser, construirse íntimamente, capacidades cognitivas, afectivas y rectoras del individuo. Para dar forma a lo mencionado anteriormente, existen diferentes modalidades de educación, mejor llamadas tipos de educación: educación formal, educación informal y educación no formal. Para el caso de Colombia, Latinoamérica y algunas naciones europeas, se reconocen los 3 tipos de educación de la siguiente manera. Educación formal. Se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia de ciclos que se basa en estándares y currículos dados por el Ministerio de Educación Nacional. La educación formal es un tipo de educación regulada, intencional y planificada. Este tipo de educación se produce en un espacio y tiempo determinado. La educación formal, para el caso de Colombia, la identificamos de la siguiente manera: preescolar, educación básica, educación media y por último, educación superior. Educación no formal. Este es un tipo de educación llevado a cabo fuera del sistema educacional establecido y orientado a estudiantes que no están oficialmente matriculados en una institución. Aún así, en algunos casos el aprendizaje tiene lugar en un establecimiento escolar. Según se refiere Jaume Bernet, las instituciones, ámbitos y actividades de educación que no siendo escolares han sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos, está encasillado dentro de la educación formal. Para el caso de Colombia, este tipo de educación es ofrecida con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en los aspectos académicos o laborales sin ser ejecutados bajo un sistema de niveles o grados establecidos, sujetos a horarios y a tiempos, a diferencia de la educación formal. Para el caso de la educación informal, esta está presente en la vida de todos los individuos, de cada uno de nosotros. Esta educación ha existido siempre, es la que recibimos en nuestras casas, es la que recibimos a través de experiencias cotidianas. En el proceso de aprendizaje de este tipo de educación se cometen errores y se aprende de ella con la experiencia. En la educación informal el aprendizaje se obtiene de forma no intencionada en diferentes actividades cotidianas donde se involucra, por ejemplo, la sociedad, las costumbres, la familia, los juegos, las redes sociales, la tecnología, los medios escritos y muchos otros. Por tal motivo, es un aprendizaje que no está estructurado y al finalizar, en este aprendizaje no se obtiene ningún certificado, como sí ocurre con los 2 anteriores tipos de educación. Ejemplo de educación formal: la asignatura de matemáticas que se imparte en tercero de primaria
Está dentro de la educación formal porque se hace en instituciones educativas. La asignatura se encuentra estructurada en objetivos, contenidos, metodología, evaluación, estipulados por estándares y currículos, y además al finalizar el año escolar obtendrá un título acreditando que ha superado dicha materia. Para el ejemplo de educación no formal, se ha escogido un curso de pintura. Este curso está estructurado con objetivos, contenidos, metodología, pero no se da en instituciones educativas, no se desarrolla bajo presiones propias de las evaluaciones y al finalizar no se obtiene un resultado negativo que impida seguir avanzando en el proceso de aprendizaje. Y por último, educación informal. Una abuela cuenta a su nieto de la Segunda Guerra Mundial. Este ejemplo pertenece a la educación informal porque se da de forma no intencionada, en un contexto familiar y cotidiano de la vida. Además, esta historia no está estructurada en objetivos ni contenidos, ni se obtiene un certificado que valore la información que posee sobre el contenido de la historia. Con estos tres ejemplos se quiere reconocer la diferencia que existe entre estos tres tipos de educación: formal, no formal e informal. Cada uno de los tipos de educación que se han descrito son diferentes tipos de aprendizaje, cada uno en un contexto y finalidad diferente, aunque no por ello es más válido uno u otro. Es el conjunto de estos tres tipos de aprendizaje lo que hace que nuestro conocimiento sea cada vez mejor. Como conclusión y para hacernos una idea clara de lo que significan los tipos de educación, hablaríamos del modelo educativo de Finlandia. Este modelo trabaja por integrar los tres tipos de educación. En Finlandia existe la mejor educación del mundo según indican los resultados y estadísticas. Allí la escuela sirve de engranaje para la vida, no existe opresión, medición de aprendizaje y modelos pedagógicos tradicionales, pues el aprendizaje es flexible. Allí la educación informal es tanto y más importante que la formal. Allí no existen estándares dados por ministerios. En Finlandia se aprende de lo cotidiano, de las vivencias y de las necesidades de cada uno de los integrantes de su comunidad. Colombia, un reto para los educadores. Colombia, sin lugar a dudas, el mejor lugar para aprender y para enseñar. Gracias.